La filosofía de un empresario. Convertirme en empresario comenzó con un cambio de filosofía. El día en que dejé la corporación Xerox en Puerto Rico, mi filosofía cambió. Pasó de ser la de mi padre pobre a la de mi padre rico. El cambio lucía de la siguiente manera. 1. De un deseo de seguridad a un deseo de libertad. 2. De un deseo de tener un sueldo al deseo de tener mayor riqueza. 3. De ver valor en la dependencia a ver valor en la independencia. 4. Hacer mis propias reglas en lugar de obedecer las de alguien más. 5. Un deseo de dar órdenes en lugar de recibirlas. 6. Una disposición de ser plenamente responsable en lugar de decir, no es mi trabajo. 7. Determinar la cultura de una empresa en vez de tratar de encajar en la cultura empresarial de alguien más. 8. Marcar una diferencia en este mundo y no quejarme por los problemas del mismo. 9. Saber cómo encontrar un problema y convertirlo en una oportunidad de negocios. 10. Elegir ser empresario en vez de empleado. En mi opinión, la mayor diferencia entre un empresario y un empleado se encuentra en la distancia que hay entre el deseo de seguridad y el deseo de libertad. Mi padre rico decía, si te conviertes en un empresario exitoso, llegarás a conocer una libertad que muy pocas personas lograrán conocer. No es simplemente cuestión de tener mucho dinero o tiempo libre. Es la libertad del miedo al miedo mismo. ¿Libertad del miedo al miedo mismo?, pregunté. Asintiendo continuó. Cuando miras bajo la cubierta de la palabra seguridad, encuentras miedo escondido ahí. Esa es la razón por la que la mayoría de las personas dicen, obtén una buena educación. No es por amor al estudio o al conocimiento, es por miedo. El miedo a que no consigas un buen trabajo o seas capaz de ganar dinero. Analiza la forma en que un maestro motiva a sus estudiantes en la escuela. Es una motivación por miedo. Dicen, si no estudias, vas a reprobar. Así que motivan a los estudiantes a estudiar por el miedo a reprobar. Cuando el estudiante se gradúa y consigue un empleo, una vez más, la motivación es el miedo a fracasar. Los empleadores dicen verbal o no verbalmente, si no haces tu trabajo, serás despedido. El empleado trabaja más duro por miedo, el miedo a no llevar comida a la mesa, el miedo a no tener dinero para hacer los pagos de la hipoteca. La razón por la que la gente anhela seguridad es el miedo. El problema con la seguridad es que no cura el miedo, simplemente arroja una cobija sobre el miedo, pero el miedo siempre está ahí, como el coco riéndose entre dientes debajo de la cama. Como en esa época estaba en la preparatoria, realmente podía identificarme con la idea de estudiar por miedo. En la escuela solo estudio por miedo a fracasar. No estudio porque quiera aprender. Temo tanto fracasar que estudio materias que sé que nunca usaré. Entonces, mi padre rico dijo, estudiar por seguridad no es lo mismo que estudiar por tu libertad. La gente que estudia por libertad estudia diferentes materias que la gente que estudia por seguridad. ¿Por qué no ofrecen una elección de estudio en la escuela?, pregunté. No sé, dijo mi padre rico. El problema con estudiar por seguridad es que el miedo siempre está ahí, y si el miedo siempre está ahí, entonces, rara vez te sientes seguro. Así que compras más seguros y piensas en formas para protegerte. Siempre te preocupas en silencio, aun si finges que eres exitoso y no tienes nada de qué preocuparte. Lo peor de vivir una vida de seguridad es que a menudo llevas dos vidas. La vida que vives y la vida no vivida que sabes que podrías estar viviendo. Esos son algunos de los problemas de estudiar por seguridad. El mayor problema de todos es que el miedo sigue ahí. Entonces, ¿convertirse en empresario significa que no tendrás ningún miedo?, pregunté. Por supuesto que no, sonrió padre rico. Solo los tontos creen que no tienen miedo. El miedo siempre está presente. Cualquiera que diga que no tiene miedo
está fuera de contacto con la realidad. Lo que dije es libertad del miedo al miedo. En otras palabras, no tienes que temer al miedo, no tienes que ser prisionero de las palabras. El miedo no va a definir tu mundo, como lo hace con el mundo de muchas personas. En vez de renunciar porque tu negocio se ha quedado sin dinero, porque temes no ser capaz de pagar tus cuentas, ser un verdadero empresario te dará el valor de avanzar, pensar con claridad, estudiar, leer, hablar con gente nueva, tener nuevas ideas y nuevas acciones. El deseo de libertad puede darte el valor de operar durante años sin necesitar un empleo seguro ni un sueldo. Ese es el tipo de libertad de la que hablo. Es la libertad del miedo al miedo. Todos tenemos miedo. La diferencia es si el miedo nos hace buscar seguridad o buscar libertad. Un empleado buscará seguridad, un empresario buscará libertad. Entonces, si la seguridad es el resultado del miedo, ¿cuál es la fuerza motora detrás de la libertad?, pregunté. Coraje, sonrió Padre Rico. La palabra coraje viene del francés cœur, corazón. Hizo una pausa durante un momento y terminó su conversación diciendo: tu respuesta para elegir ser un empresario o un empleado se encuentra en tu corazón. En mi caso, elegí ser empresario para ser libre. Para mí, la libertad es más importante que la vida misma. El que trabaja todo el día no tiene tiempo de ganar dinero. No trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje por ti. Decía John D. Rockefeller. Cuando intercambias tiempo por dinero, tus ingresos están limitados por las horas del día y tu capacidad física para trabajar. Son dos variables finitas. La fórmula más poderosa es lograr que tu dinero genere más dinero mientras tú haces otras cosas. Rockefeller captó esta idea intuitivamente desde pequeño. Con solo 10 años, vendía caramelos, nueces y gemas entre sus vecinos, generando sus primeras ganancias. No te levantes para trabajar, levántate para buscar formas de apalancamiento. Esa es la clave. Inicia con la mentalidad correcta. Cuando era joven, mi padre pobre a menudo decía: ve a la escuela, saca buenas calificaciones para que puedas encontrar un buen trabajo con beneficios. Me animaba a convertirme en empleado. Mi padre rico a menudo decía: aprende a crear tu propio negocio, contrata gente capaz y buena. Me animaba a convertirme en empresario. Un día le pregunté a mi padre rico cuál era la diferencia entre un empleado y un empresario. Su respuesta fue: los empleados buscan un empleo luego de que un negocio está construido. El trabajo de un empresario comienza antes de que exista un negocio. Mi padre pobre trabajó duro toda su vida. Fue al colegio porque le dijeron que lo hiciera. Consiguió un trabajo porque le enseñaron que eso era lo que tenía que hacer. Trabajó duro porque supuso que eso era lo que tenía que hacer. Sin embargo, tuvo problemas financieros toda su vida y, a menudo, era infeliz. Cuando hablaba de trabajo duro, a mi padre rico le gustaba usar una historia de Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain como ejemplo. En la historia, Tom engaña a los niños de su vecindario con un trabajo. El trabajo en cuestión es pintar una cerca y hace que parezca tan divertido que todos los otros niños le ofrecen pagarle para hacer ellos el trabajo. Mi padre rico solía decir: en lugar de trabajar duro, es mejor trabajar inteligentemente. El trabajo inteligente consiste en lograr que otros no solo laboren para ti, sino que también quieran esforzarse en ello. El trabajo inteligente lleva a que el dinero trabaje por ti y no al revés. El objetivo de llegar a ser financieramente independiente no es dejar de trabajar, sino cambiar nuestros esfuerzos del trabajo que no nos gusta por el que sí. La mayoría de las personas sobrelleva duramente la semana hasta que llega el viernes porque odian su trabajo. Una vez que se termina el fin de semana, vuelven a sentirse miserables porque saben que tienen 5 días de trabajo por delante. Todos lo sabemos. Probablemente la mayoría sienta eso.
Es una mala forma de vivir, pero no es la única. Simplemente hemos estado condicionados a pensar que sí lo es. Como la mayoría de los empresarios, trabajo casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero eso no me hace sentir mal, y ciertamente no se siente como un trabajo. Es más como un juego que me encanta. Es desafiante, es divertido, es gratificante. Si eso te parece atractivo, el primer paso para llegar allí es reconocer el trabajo duro como el engaño que es. Deja de trabajar duro para los demás y comienza a trabajar inteligentemente para ti. Juega inteligente.